Estamos haciendo un estudio sobre el libro de Job llamado Venciendo los Problemas. Venciendo los Problemas. Y si no tiene las notas de este estudio, por favor consígalas porque son excelentes, muy buenas. A esta lección en particular le hemos llamado el viento que habla, y es cuando el Señor responde a Job y a sus amigos. Dios comienza a hablar. Ahora, lo primero que quiero enfatizar es que cuando Dios está hablando, Él está obrando. De hecho, así es como abre la Biblia. En Génesis, capítulo 1, versículos 1 al 3. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios. Cuando Dios habla, está obrando. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y en el Nuevo Testamento Juan hace uso de estas palabras también. De Génesis 1:1, cuando dice que en el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Y qué es el Verbo? El Verbo es una expresión de un pensamiento inteligente. Así que es una expresión verbal de un pensamiento inteligente. Y el problema que Dios tiene es intentar comunicarse con nosotros. Es extremadamente difícil, y solo para darles un pequeño y crudo ejemplo, ¿has intentado hablar con una hormiga o con un insecto? ¿Lo has intentado alguna vez, hablar con un insecto? Esa es una gran dificultad, hablar con algo que es mucho menor que tú. Eso presenta una gran dificultad. Ese es el problema de Dios. ¿Cómo puede el infinito hablar con lo que es finito? ¿Cómo puede Dios, quien es ilimitado, hablar con nosotros, quienes tenemos tantas limitaciones? Una de las maneras en que Él supera esta dificultad es comunicarse con nosotros a través de la naturaleza. Nosotros somos tan limitados que Dios se ve forzado a usar lo natural, la naturaleza, tantas veces para comunicarse con nosotros. Y eso es lo que encontramos aquí en Job capítulo 38. Dios comienza a hablar con Job con un torbellino, y con ese torbellino Dios comenzará a hablar. Así que lo primero de lo que quiero hablar hoy es lo que yo voy a llamar el reto del Señor. El reto del Señor. La contestación de Dios a Job está compuesta de más preguntas que de respuestas. La manera en que Dios comienza a hablar, Dios no se explica, Dios no da explicaciones a Job, sino que Dios explota. Él solamente comienza a plantear pregunta tras pregunta y ¿tú quieres respuestas? Pues respóndeme esto. Esto se encuentra en Job capítulo 38, versículos 1 al 3. Entonces respondió el Señor a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Suena como que Dios está molesto, está enojado por las acusaciones que se han hecho en su contra. Lo que Job ha estado diciendo contra Dios, que Dios es cruel y que Dios... De hecho, lo que Job está diciendo es que él es más justo que Dios. Y como ya establecimos, Dios explota con estas preguntas y le dice, ahora tú respóndeme. Dios no revela su gran plan. No, lo que Dios revela es a sí mismo. Él comienza a revelarse a sí mismo ante Job, porque Job una y otra vez está quejándose e intentando declarar su inocencia. Dice, ponte tú en mi lugar. Y Dios responde, o mejor dicho, Dios desde la tormenta le responde. Y Dios estalla desde la tormenta y dice, no,
Ponte tú en mi lugar. ¡Wow! ¡Qué gran respuesta! ¡Qué gran respuesta! Lo que Dios está diciéndole a Job es que hasta que tú sepas más sobre cómo gobernar el universo físico, deja ya de decirme cómo gobernar el universo moral. Alguien lo ha dicho muy bien. Cuando Dios habla, todos escuchan. Todo el mundo hace silencio cuando Dios comienza a hablar. Y eso es lo que ocurre aquí. Estos hombres que se llenaban la boca con palabras y que les encantaba hablar y hablar y hablar, de repente ya no dicen nada, porque Dios está hablando. Pero la verdad de todo esto es que solamente a través de las palabras de Dios encontraremos respuestas a nuestros problemas y preguntas. Ahí encontraremos respuestas, solamente en la palabra de Dios. Así que me imagino que esta era la expresión favorita de Jesucristo para el apóstol Juan. Una y otra vez Juan llama a Jesús el Verbo, que es una expresión física de la inteligencia de Dios. En Juan capítulo 6, versículo 63, Jesús está hablando al respecto y dice, es el Espíritu el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Ahora, comparándolo con nuestro estudio, vamos a ilustrar lo que él está diciendo aquí. Cuando habla del Espíritu, habla del Espíritu Santo. Y dice que la forma en que nos relacionamos con Dios es a través del Espíritu. Así es como encontramos la vida. Pero la carne, ¿qué quiere decir con la carne? Literalmente significa que aquello que es de la carne es lo natural, nuestros cuerpos. Y dice que esto no saca ningún provecho. Pero luego Jesús dice, las palabras que yo les digo, estas son espíritu y también son vida. ¿Y por qué son espíritu? Porque estas son las palabras que Dios nos está hablando. Él ha venido a revelarnos a Dios. Así que la palabra o el verbo que era en el principio y que estaba con Dios y que era Dios, la palabra que creó todo lo que ha sido creado, la palabra ha sido hecha carne y habita entre nosotros. Así que debemos aprender a seguir al Espíritu en lugar de seguir la naturaleza carnal. Otro versículo que ilustra este concepto se encuentra en Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nunca llegarás a creer solamente por el razonamiento, porque esto es lo que llamamos la mente carnal. Y yo he visto que mucha gente cae en esta trampa. Esa no es la manera en que recibimos la fe. Recuerdo que en una ocasión un hombre estaba hablando conmigo sobre el arca de Noé y el monte de Ararat, donde creían que habían encontrado las ruinas o partes del arca de Noé. Y este hombre estaba tan emocionado y me decía que sería maravilloso que en verdad fuera el arca de Noé, porque así se demostraría que la Biblia es verdad. Y le dije, a ver, espérame tantito. No estamos en posición de comprobar a Dios. Dios nos comprueba a nosotros. ¿Quiénes nos creemos que somos? Tú no vas a demostrar que la Biblia es verdad. Para la mente carnal nunca va a ocurrir. ¿Por qué? Porque la fe viene de creer. ¿Y en qué creemos? Creemos en la palabra de Dios. Es una decisión del corazón. Ahora, algo que me parece muy interesante en la respuesta que Dios da a Job y a sus amigos es que todo este debate en el libro de Job se trata del sufrimiento. Esto es de lo que Job quiere hablar y por esta razón vinieron sus amigos porque habían escuchado cuán grande sufrimiento él había pasado. Y de esto se ha tratado toda la discusión. En el libro de Job se trata del sufrimiento. Es sorprendente. Cuando Dios comienza a hablar con ellos, ni siquiera menciona el sufrimiento. Ni una vez. Dios no habla sobre sufrimiento. ¿De qué estaba hablando Dios? Dios está hablando de su soberanía.
De eso está hablando, no del sufrimiento. Y creo que eso será cierto para ti y para mí cuando estemos por fin en la presencia de Dios. Muchas de las preguntas que teníamos ni siquiera serán preguntas. Las cosas que siempre habían parecido tan grandes en nuestra mente, las cosas con que tanto luchábamos y que queríamos responder, esas cosas en ese punto ya no nos van a preocupar. Dios habla sobre su soberanía. Por ejemplo, una y otra vez en el libro de Job, Job está haciendo esta pregunta. ¿Por qué sufren los justos? ¿Por qué sufren las personas buenas? Él plantea esta pregunta una y otra vez. Y la forma en que Dios le responde, parece que Dios está diciendo, ¿te gustan las preguntas, Job? Y Dios comienza, como una metralleta, a dispararle preguntas. Y le lanza una pregunta tras otra pregunta. Y Dios le pregunta a Job. De hecho, Dios le hace 50 preguntas o más antes de terminar de hablar. Oh Dios, esta es la respuesta que Dios está dándole a Job. ¿Pero por qué haría algo así? Lo que Dios hace es darle a Job la oportunidad para humillarse. Es una oportunidad, porque Dios está mostrándole que hay tantas y tantas cosas que tú no comprendes. Y eso es cierto. Nos creemos tan inteligentes, pero hay tantas cosas tan simples que ni siquiera podemos comprender. Por ejemplo, ¿cómo es que una vaca café puede comer pasto verde y producir leche blanca y mantequilla amarilla? No tengo idea, pero no por eso voy a dejar de disfrutar la leche y de la mantequilla, solo porque no lo entiendo. Existen tantas y tantas cosas así en la vida. Y Dios está dándole a Job esta oportunidad. ¿Y tú qué sabes de esto? Y luego, bam, 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 lo bombardea con muchas preguntas. Dios le hace preguntas sobre el mar, le hace preguntas sobre la noche y el día, le hace preguntas sobre la muerte y sobre el clima, y le hace preguntas sobre los leones, sobre las cabras, sobre los ciervos y también sobre los asnos, sobre los bueyes. También le pregunta sobre las águilas, las avestruces, los halcones, los caballos de guerra. Ahora, él está abrumando a Job con todas estas preguntas. Job tiene una sola pregunta que repite una y otra vez. ¿Por qué sufren los buenos? ¿Por qué sufren los justos? Y Dios le dice, con que te gustan las preguntas. Bueno, pues yo voy a bombardearte con todas estas preguntas, una tras otra. Esto es lo que Dios está haciendo. Job intentaba descifrar el sufrimiento, pero lo que Dios le muestra a Job es que hay una multitud de cosas que no puedes comprender. Y es lo mismo con nosotros. Te digo, amigo, no importa cuál es tu coeficiente intelectual o cuán grande es tu cabeza, nada de eso puede contener a Dios. Con tu intelecto nunca conocerás a Dios. Solamente hay una forma de conocer a Dios y es el Espíritu. Tienes que aprender a vivir por fe. Recuerdo conversar con un joven iraní una vez y él me retó y me dijo, yo desconozco su trasfondo religioso o teológico, pero lo que él me dijo fue, yo no puedo creer en la Biblia, yo no puedo creer en la historia de Adán y Eva, no lo puedo creer. Y me retó y me dijo, tú no puedes demostrar que ellos vivieron. Y le dije, sí, es cierto. Y ni siquiera voy a intentar demostrarlo. Pero tú no me puedes demostrar que no vivieron. Verás, todos tenemos un sistema de creencias. Y le dije a este joven iraní, la evidencia está de mi lado. Eres tú quien tiene que demostrar que ellos nunca existieron porque aquí estamos. ¿De dónde venimos? ¿Cómo llegamos aquí? Porque toda la vida se basa en un sistema de creencias y yo escojo creer en la palabra de Dios. Yo escojo creer que la palabra de Dios es verdad. No, yo no lo entiendo todo, pero yo no estoy viviendo por el conocimiento. Yo no vivo por mi intelecto. Yo vivo por la fe que proviene de mi corazón y que proviene de mi espíritu. Y lo que Dios le demuestra a Job es que debes aprender a vivir por fe.
no a vivir por conocimiento. Recordemos que ese fue el error que cometió Bildad. Intentó limitar la revelación a su conocimiento, sus experiencias, lo que él ya conocía y todo eso, lo que aprendieron sus padres. No, nuestra cabeza nunca será lo suficientemente grande como para dar soluciones y respuestas a los problemas. Así que las respuestas intelectuales nunca podrán suplir las necesidades emocionales ni espirituales. Nunca podrán hacerlo. Y mientras más intentemos hacerlo, más terminaremos discutiendo con los que nos rodean. En Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora la ciencia se ha desarrollado y el conocimiento se ha incrementado a tal punto que la ciencia ha demostrado que esta declaración es cierta, porque todo lo que tú puedes ver, todo lo que ocurre en este mundo natural proviene de algo que no ves. Todo esto se basa en lo que conocemos como células, moléculas y átomos, todos estos pequeños y minúsculos fragmentos que nadie puede ver, que la única forma en que se puede ver es con los microscopios de electrones, que lo magnifican a tal grado que podemos empezar a ver estas cosas y que hay vida ahí. Yo recuerdo cómo un día en mis estudios me encontré con un gran hecho, que de la misma magnitud que es el universo hacia allá, es también hacia acá. Es decir, no solamente es la expansión del universo, el cielo, la luna, las estrellas, el sol y las miles de galaxias. Vas en esa dirección y no hay final, no hay límite. Y hacia el interior es lo mismo, porque mientras más lejos llegas, más cosas que no conocías podrás aprender. Y eso es lo que está diciendo, que lo que podemos ver son hechas de cosas que no vemos. Se conforman de moléculas y de átomos que la mayoría desconocemos. Sin embargo, nuestro cuerpo es igual. Los billones de células que se encuentran en nuestro cuerpo. Ahora, el hombre natural dice: si yo comprendiera, entonces podría creer. Y ese es su razonamiento. Si tan solo pudiera comprender, dame más información, dame información suficiente, y así creeré. Pero si ellos comprendieran, eso no sería fe. Fe es creer en lo invisible, es creer más allá de ti mismo, es creer que hay algo más grande que yo, que no. Yo no he visto a Dios cara a cara, sin embargo, yo creo que Él está ahí y hay muchas razones y cosas que testifican que Él está ahí y sencillamente es un sistema de creencias basado en la palabra de Dios. De ahí proviene la fe. Ahora, para la segunda parte de esta lección, hablemos de la conclusión del Señor. Estos son los pensamientos del Señor que intenta comunicar a Job. Dios le decía a Job: como veo que sabes tanto y quieres discutir, muéstrame en qué estoy mal. La verdad es que como sabemos tan poco del mundo que nos rodea, ¿cómo podemos decirle a Dios cómo gobernar el universo? Si no podemos comprender el mundo visible, ¿cómo podríamos esperar comprender el mundo invisible? Este es el reto que Dios está extendiéndole a Job y le dice: demuéstrame en qué estoy mal. La respuesta de Job está llena de humildad y es lo que necesitaba hacer. Job respondió diciendo: yo soy muy ignorante como para poder aportar algo de valor. Y vaya si es verdad. Tuvo que aplicarlo mucho antes cuando se la pasaba hablando, pero él ahora está respondiendo con humildad, porque ahora Dios está retándolo a él. Y Job se da cuenta de que ya ha hablado mucho
Y eso es verdad, tendrá que arrepentirse de algunas de las cosas que ha dicho. Pero Dios no había terminado con él. Dios todavía va a retarle porque, aun cuando Job ha confesado su ignorancia, todavía no se arrepiente. Y eso es lo que Dios espera de ti y de mí. Dios quiere que nosotros, que nos arrepintamos, que demos la vuelta y caminemos en la dirección opuesta, que no sigamos el mismo camino. Dios está buscando arrepentimiento genuino. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Ahora, la verdad es que Job creía conocer a Dios, pero en realidad sabía más acerca de Dios que a Dios mismo. Y creo que ese es nuestro problema hoy, que sabemos mucho más acerca de Dios de lo que conocemos en verdad a Dios, y solamente conociendo a Dios podremos encontrar las respuestas a nuestras preguntas. Y la verdad es que Dios no quiere que Job y sus amigos estén analizándolo, porque eso no le interesa a Dios. No, lo que Dios quiere y lo que Dios desea es ser amado por ellos. Y yo quiero retarte, amigo mío, porque es exactamente lo que Dios quiere de ti y de mí. El amor es la naturaleza de Dios y Él es un Dios solitario que está intentando alcanzar a la humanidad. ¿Responderán a mi amor amándome ustedes también? Y eso es lo que Dios quiere de Job y de sus amigos. Así que lo que Dios hace es mostrarle a Job, en su sufrimiento, que éste nunca se detendría hasta que aprendiera a ver la vida desde la perspectiva de Dios. El problema de Job y de todas aquellas personas que hemos experimentado gran dolor en nuestra vida es que el dolor hace que veamos internamente y creamos que todo se trata de nosotros. Y no es así. Se trata de Dios y de su reino. Y hasta que veamos la vida desde la perspectiva de Dios, nunca podremos encontrar las respuestas que estamos buscando. Y lo que tenemos que preguntarnos es, ¿cómo es ser Dios? Claramente es muy difícil que nosotros lo entendamos porque nosotros no somos Dios. La verdad es que la razón por la que a mucha gente no le gusta Dios es porque no confían en Dios. Y no confían en Dios porque no comprenden algunas de las cosas que han experimentado en sus vidas. Y como no entienden a Dios, creen que Dios y la vida son exactamente la misma cosa. Y por tanto están tan confundidos en su conclusión. Pero en realidad, Dios nos ama y Dios se preocupa por nosotros. Y Dios quiere ayudarnos. El problema que la gente tiene con Dios es que pueden ver el poder de Dios y se impresionan con este poder, pero ellos creen que Dios es puro músculo y puro poder, pero sin corazón. Cuando en realidad no es así. Sí, Dios es todopoderoso y Él puede hacer cualquier cosa, pero Dios es amor. Esa es su naturaleza, ese es su corazón. Dios nos ama. Y ya que tenemos este concepto erróneo de Dios, llegamos a estas conclusiones equivocadas. Me encanta este versículo clásico de la Escritura, 1 de Juan 4, verso 8. El que no ama o el que no ha conocido el amor, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y esa es la verdad. Esa es la naturaleza de Dios. Dios se preocupa por nosotros y está intentando alcanzarnos, porque Dios es un Dios que puede sentir lo que nosotros sentimos. Porque hay mucha gente que cree que Dios es como un casero que siempre está ausente, que solo viene a cobrar la renta y luego se va a gobernar el universo y se olvida de nosotros. Eso no es cierto, amigo. Este es un concepto erróneo de Dios. Dios siente lo que tú sientes y Él sabe lo que tú estás atravesando, así que Dios llora con nosotros para que algún día podamos reírnos con Él. Dios se preocupa por nosotros. Dios es un Dios que tiene corazón y sentimientos y le importas. Y otra pregunta que deberíamos hacernos es, ¿dónde está Dios cuando sufro? Porque siempre parece que Dios está muy lejano y siempre está muy distante cuando sufrimos. Y la respuesta a esta pregunta es la siguiente.
Dios está dentro de mí. ¿Quién está sufriendo? Ahí está. Él no nos ha dejado solos. Está aquí. Recuerdo la historia que leí acerca de un campo de concentración, en donde los pelotones de fusilamiento obligaban a los demás judíos a mirar la masacre, mientras les disparaban a sus compatriotas y una de las personas que estaban mirando todas estas cosas tan terribles estaba ahí parado y decía en su interior, ¿dónde está Dios? Y rechinaba los dientes y preguntaba, ¿dónde está Dios? Y su amigo que estaba parado junto con él dio la única respuesta correcta. Él está ahí, delante del pelotón de fusilamiento. Está con ellos, los que mueren. Y esa es la verdad. Dios no está en lo que nos está lastimando. Ese es el engaño del diablo, quien siempre está intentando hacernos creer que Dios está atacándonos y que Dios está lastimándonos. No, Dios no está en lo que nos está lastimando, sino que Él está en mí, quien está sufriendo. Tú le importas a Dios. Y esta es la gran lección del libro de Job. El libro de Job no solamente se trata de un hombre que vivió hace mucho y que perdió muchas cosas y que al final recuperó todo. No. Este libro, a mi parecer, es uno de los más grandes tratados sobre el tema de la fe en la Biblia. ¿Quién lo hubiera creído? Que el libro de Job es un estudio sobre fe. Y la fe obra por el amor. Así que a menos que nuestro concepto de Dios sea correcto y nosotros comprendamos que Dios se preocupa por nosotros, que Dios se identifica con nuestro dolor, que Dios no nos ha abandonado en medio de los problemas. Y si nuestro pensamiento acerca de Dios se tuerce y ya no sirve, eso es lo que el diablo quiere. Él quiere que creamos que Dios es un mal Dios y que a Dios no le importa, que Dios simplemente no se preocupa por la humanidad que sufre. Alguna vez leí la cita de un teólogo que decía que Dios ha condenado a las masas a destrucción eterna. Por favor, no creas esta mentira, amigo mío. Eso no es verdad. Dios es un Dios de amor, un Dios con corazón. Dios es un Dios compasivo y te ama a ti y me ama a mí. Se preocupa por nosotros, así como Él se preocupaba también por Job. Dios estaba interesado en Job. Dios amaba a Job. Incluso llamó a Job un hombre recto y sin pecado. Un hombre justo que aborrece la maldad y temeroso de Dios. Así que yo quiero retarte. Quiero retarte a que en tu viaje de fe aprendas del libro de Job. Aprendas del testimonio de Job. Que Dios es un buen Dios y te ama y se interesa por ti y quiere ayudarte. Aún en el medio de tu sufrimiento, comprendamos que esta vida es solo por un tiempo, pero el tipo de vida que Dios nos ha otorgado es una vida eterna y no tiene final. Y este Dios que nos ama quiere que pasemos la eternidad en su presencia, amándole a Él y Él amándonos a nosotros.